Asesinato de 3 carabineros cerca de Cañete durante la madrugada del sábado. Se toma la agenda noticiosa. En este video desmenuzaremos el hecho y sus consecuencias políticas. Vamos a comenzar por la narración de los hechos. Yo he separado los hechos en dos. A unos hechos le llamé los hechos criminales y a los otros le llamé los hechos políticos. Vamos con los hechos criminales. Bueno, en la madrugada del sábado, un vehículo del servicio médico legal encontró un vehículo en llamas. Llaman a bomberos. Llega bomberos. Bomberos encuentra 3 cuerpos de los carabineros muertos y la camioneta está quemada. Era una camioneta blindada y tiene impactos de bala por fuera de esta. Al parecer, los carabineros estaban donde estaban porque habían acudido a un llamado por un asalto a través del 133. Bueno, esos son los hechos criminales. Vamos a los hechos políticos, que en realidad es mi percepción de cuáles son los hechos políticos más importantes. Hecho 1. Boric declara 3 días de duelo nacional. Después, la UDI a través de Macaya exige amnistía para los carabineros involucrados en hechos durante el estallido social y que continúe Yáñez. Carolina Tobar, la tarde del sábado, flexibiliza su criterio Tobar de que el que está formalizado tiene que salir y dice, oh, uy, no sé si sería tan buena idea, qué sé yo. El domingo, a mediodía, Carolina Tobar derechamente renuncia a su criterio Tobar y dice, ya, sí, mejor que siga Yáñez. Después, en la noche del domingo, el fiscal Valencia anuncia, en verdad, vamos a postergar la formalización de Yáñez. Y hoy día en la tarde, este video lo estoy grabando lunes a las 1 de la tarde, se supone que hoy día en la tarde, ya estoy pensando lo que viene en el futuro, en las comisiones se empieza a empezar a discutir, o sea, nuevamente se va a tomar en la agenda la regla del uso de la fuerza y el proyecto de inteligencia. Estimada audiencia, supongo que en las reglas de uso de la fuerza no habrá perspectiva de género, no habrá mención a los migrantes. Bueno, ahora, para cómo analizar todo este entuerto en el cual ocurren muchas cosas a la vez, hay muchas discusiones, y siempre el error típico de los análisis es partir discutiendo en lo micro, en la polémica más chica. Entonces ya, relitiguemos el perro matapaco. Los que les gustaba el perro matapaco, en verdad querían matar Paco, toleraban la violencia, se bancaban las molotov. No hay que analizar eso, no hay que analizar eso. Aunque Twitter nos lleva para allá, porque a Twitter le encanta la pelea chica. Y todo esto hay que mirarlo de lejos, con perspectiva histórica. Y creo que hay que separar el análisis de los hechos criminales con los hechos políticos. No hay certezas respecto de qué fue lo que ocurrió. Se me olvidó ponerlo en mi pauta, lo voy a mencionar ahora por si algún auditor no lo sabe. Ayer hubieron 3 detenidos, pero eran 3 personas que estaban just chilling, que no tenían, que les hicieron un control de identidad y no tenían su carnet de identidad. Y les dijeron como, oh, weón, no tenéis tu carnet de identidad. Los llevaban a la comisaría, qué sé yo, ya, sí, ya, perfecto, es fulanito, ya, perfecto, fulanito, quedas libre. Entonces, en verdad, no tenemos detenido respecto a esto al momento de grabar este video. Así que no hay certezas, por lo cual lo que nos queda es simplemente dejar el video hasta acá o más bien caer en la especulación informada, no mediante el uso de lógica, pero es importante declarar que la especulación informada no es periodismo. No, el periodismo requiere estándares de certeza más alto y por eso en la televisión, en las noticias que ustedes consumen, no van a ver una especulación informada respecto a los hechos, porque los periodistas no hacen especulación informada y está bien que no hagan especulación informada. Pero para nosotros poder comentar los hechos y ver sus consecuencias políticas, tenemos que hacer un trabajo de especulación informada, es decir, es un ejercicio de la razón y de la lógica, pero sabemos que acá no tenemos certeza. A ver, lo primero que podemos hacer es establecer dónde ocurren los hechos. Y los hechos ocurren en la carretera que une a Cañete con Tirúa. Eso es en la provincia de Arauco.
para que tengamos más o menos dónde está ocurriendo esto, ya está Concepción. Y al sur de Concepción, a 150 kilómetros, está Cañete. Y de Cañete a Tirúa hay más o menos 100 kilómetros. ¿Ya? Y esa carretera Cañete-Tirúa es una carretera poco transitada, no hay mucho turismo por ahí, poco turismo por ahí, lo más turista que hay es más bien a unos 20 kilómetros de Tirúa, que está Capitán Pastene, que ahí pueden comer unas ricas pastas italianas, pero en general Cañete-Tirúa poco transitado en la provincia de Arauco. Y para que a veces la audiencia se confunde, Arauco queda en la región del Biobío, no en la región de la Araucanía, y esta carretera entre Cañete y Turúa tiene la fama de ser la, entre comillas, la más peligrosa de Chile. Es claramente una carretera que está absolutamente ligada al conflicto de Gualmapu, de la macrozona sur, como quieran llamarle, entre grupos radicalizados asociados a la causa mapuche y el Estado chileno. ¿No? Ese es el conflicto. Entonces, podemos especular de manera absolutamente razonable que esto tiene que ver con la causa mapuche, con el conflicto mapuche. Entonces, acá no fue el tren de Aragua, no fue delincuencia habitual, como por ejemplo, porque hay asesinatos de carabineros que son delincuencia habitual, es decir, un tipo loco, weón, se pasa de roscas, mata a un carabinero, dice, ah, chucha, la cagué, escapa por Santiago, lo encuentran a las 2 horas. No, esto es, claramente acá estamos ante una logística más sofisticada, por eso todavía no hay ningún detenido. A Carolina Tobar declara que hay pistas. ¿Cuáles son esas pistas? No las sabemos. Bueno, este hecho también ocurre en el contexto de la condena a Héctor Yaitul. Hace 5 días atrás, más o menos, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fue la semana pasada, condena a Yaitul, que fue celebrada por el gobierno. Dijo, bien, qué bueno que hayan condenado a Yaitul. Condena que fue celebrada por el gobierno cuyos miembros anteriormente abrazaron la causa de Héctor Yaitul. Y ustedes sabrán, estimada audiencia, que antropológicamente la traición se castiga duro. Porque una cosa es que José Antonio Cast, que siempre te tuvo mala, siempre te odió, siempre declaró que eras su enemigo, celebre tu detención, tu condena. Otra cosa es que lo hagan aquellos que en su juventud abrazaron tu causa, ¿no? Debo gastar tiempo porque sé que podemos hacer como que no existe, pero existe, hay una hipótesis dando vuelta, que es la hipótesis montaje. La hipótesis quién habrá sido. Es una hipótesis que en este video vamos a refutar, al menos porque yo lo considero extremadamente poco probable. Ya, ok. Entonces, ¿cuál es el origen de esta tesis? El origen de esta tesis es que el atentado del sábado en la madrugada desestabiliza absolutamente al gobierno de Boric, lo deja en una posición de debilidad, y quien está interesado en debilitar al gobierno de Boric, por supuesto, estimado, la derecha golpista, la derecha fascista. ¿Y quién más fascista y quién más golpista que la APRA? Entonces, ¿no debemos acaso sospechar de ellos? ¿Cuál es el problema de esta tesis? Es que demuestra una profunda falta de comprensión del conflicto en la provincia de Arauco. ¿Cuál es el conflicto a grandes rasgos entre la provincia de Arauco? Son, por un lado, grupos radicales asociados a la causa mapuche. ¿Por qué yo digo grupos radicales asociados a la causa mapuche? Porque ellos reivindican su versión particular de la causa mapuche, pero hay que dejar en claro que no todos los mapuches están dentro de acuerdo con estos grupos, y de hecho, ni siquiera no todos los activistas mapuche están de acuerdo con estas tácticas, estrategias. ¿Por qué no le digo terrorista a los mapuches? Que es algo que alguien podría reclamar, porque creo que eso tiene una carga valórica. No, y yo estoy tratando acá de analizar el conflicto fríamente, y estoy tratando de usar un lenguaje neutro, porque yo quiero describir el conflicto, no tomar posición en el conflicto, quiero describirlo para poder tener un mapa de eso. Entonces, por eso trato de usar la jerga lo más neutral posible, por eso no uso terroristas, o por ejemplo también podría usar combatientes, ¿no? Porque si yo digo terrorista, tiene una connotación negativa, si yo digo combatientes, tiene una connotación positiva, prefiero la eh, connotación neutra. Y en el otro bando tenemos, a grandes rasgos, a los terratenientes del sur y al Estado chileno. Y en el Estado chileno
tenemos a las Fuerzas Armadas, que ya son parte del conflicto, están ahí, estado de excepción, Carabineros, principal parte del conflicto, y el gobierno chileno, que representa al Estado chileno, en el cual está Boric, y Boric que tiene colaboradores cercanos del Partido Comunista. A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Este bando en cuestión de los terratenientes y el Estado chileno están absolutamente de acuerdo. No, no, tienen diferencias importantes. La APRA tiene diferencias muy importantes con Boric. Pero en el contexto del conflicto, si lo vemos más de lejos, las diferencias son menores. Es decir, vamos a ponerlo en números. Vamos a suponer que la CAM, la Coordinadora Comayeco, está en 1 y la APRA está en 10. El gobierno, estimada audiencia, está en 8. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la prensa de Santiago exagera las diferencias entre la APRA y el gobierno. Entonces, la discusión pública de Santiago es un 10 contra 8. Entonces, no, tú cómo quieres 10, eres un fascista por querer 10, y tú eres un pusilánime por querer 8, eres débil, en verdad, odias a Chile, por eso estás en 8. No, lo que pasa es que yo creo en los derechos fundamentales básicos, no como tú, fascista, que estás en el 10. Y además, entonces se exageran las diferencias. Entonces, desde lejos parece que estos bandos son enemigos políticos cuando no lo son, solo son adversarios. Hay una industria también dedicada a distorsionar y amplificar estas diferencias. Por ejemplo, esta industria en El Libro o en La Voz de los que Sobran. El Libro y La Voz de los que Sobran, ambos, El Libro por derecha, La Voz de Sobran por izquierda, le venden un producto donde el gobierno no está en 8, el gobierno está en 5. ¿Por qué? Porque hay audiencia que quiere comprar eso. Entonces la audiencia de derecha quiere que Boric sea lo más antichileno posible, lo más débil, lo más a favor de Héctor Yaitul, porque así Boric es muy terrible. Entonces, como Boric es muy terrible, debemos salvar a Chile, patriotas, y esa gente tiene un sentido en sus vidas. Entonces ahí en el chat del libro sí dicen como, sí, este gobierno odia a Chile, este gobierno odia a Chile, oh, hay que sacarlo, ya muy bien, y son felices y tienen una catarsis colectiva. Por otro lado, en La Voz de los que Sobran, en La Voz de los que Sobran, no quieren admitir que el gobierno, chicos, estos chicos que los ilusionaron con el movimiento estudiantil y qué sé yo, están asociados, que están en 8, entonces se pasan la tele de que en realidad igual, uy, la causa mapuche, o al mapu y la huevada, y esto y lo otro, y la APRA es tan racista, cómo odian al pueblo mapuche, no como Boric que ama al pueblo mapuche, pero no tiene condiciones políticas, entonces también se pasa en la tele de que Boric está en 5, ¿no? Entonces, claro, pero en el mundo real, estimada audiencia, la APRA está en 10, el gobierno está en 8 y la CAM está en 1. Eh, entonces, dado que la APRA está en 10, el gobierno está en 8 y la CAM está en 1, y dado que los hechos ocurrieron en una carretera en la cual históricamente han ocurrido conflictos asociados al conflicto en la macrozona sur, la lectura más razonable y plausible es que el atentado lo cometieron grupos radicalizados asociados a la causa mapuche. Lo puedo decir, ¿no? Como no soy un periodista, esto no es periodismo, esto es una especulación, que es una especulación informada, basada en un análisis lógico y racional de los hechos. Ahora, yo debo admitir que acá no puedo especular eso, pero por ejemplo, ¿cuáles son los motivos? Puede ser una mera venganza por el hecho de Héctor Yaitul, por la condena de Héctor Yaitul contra el Estado chileno. Puede acá simplemente el motivo ser desestabilizar al gobierno que ellos perciben como traidor. Puede ser simplemente un ataque a carabineros. Todas las anteriores. Entonces, acá yo no sé a qué parte del Estado chileno están atacando. ¿Qué es lo que los motivó a actuar? Desestabilizar al gobierno, darle duro a Carabinero, una señal al Estado chileno, todas las anteriores no quedan claras. No tengo más certeza que eso. Bueno, ahora vamos recién a analizar los hechos políticos. Y la derecha realizó una maniobra comunicacional que fue exitosa. ¿Cuál fue la maniobra comunicacional de la derecha? La derecha reencuadró los hechos del sábado en la madrugada. Porque si ustedes se fijan, llevo 15 minutos hablando de lo que pasa entre Cañete y Tirúa.
Y resulta que la derecha logró reencuadrar lo de Cañete y Tirúa del sábado hace el sábado pasado al estallido social del 2019. ¿Qué es lo que hizo la derecha? La derecha dijo esto no se trata del conflicto de la macrozona sur, que evidentemente se trata de eso. Esto se trata de que Carabinero y que Carabineros no está lo suficientemente apoyado y que Carabineros fue debilitado por quienes hoy día gobiernan cuando eran oposición y por eso Carabineros está hasta el pico. Ese es el problema. El Frente Amplio debilitó a Carabineros durante el estallido social. ¿Por qué? La derecha hace ese reencuadre. Fácil, porque si tú haces ese reencuadre, tú sintonizas con las prioridades de todo Chile. Desde Arica hasta Punta Arenas. No sé si en Punta Arenas tienen tan la caga con la delincuencia, creo que tiene una dinámica distinta. Pero por lo menos, qué sé yo, desde Arica hasta Quellón, en Chiloé. En cambio, el conflicto en la macrozona sur le afecta a un porcentaje reducido de la población. Entonces, por eso la derecha hace este reencuadre. Ahora, la siguiente pregunta es ¿por qué el reencuadre es exitoso? Porque el gobierno aceptó el reencuadre. El gobierno hoy día está hablando de, oh sí, está muy bien que Yáñez siga en el cargo y no, Yáñez estuvo 2 por 1, porque primero Yáñez sigue en el cargo, aunque lo formalicen, y además vamos a correr la formalización. Entonces, estimada audiencia, todo parece indicar que Yáñez llega hasta noviembre. También hoy día Carol Cariola acepta el reencuadre y dice vamos a hablar de las reglas del abuso de la fuerza y vamos a hablar proyectos de inteligencia. Esas son políticas criminales. Y los hechos del sábado, a pesar de que yo le dije los hechos criminales, no tienen que ver con las reglas del abuso de la fuerza. Nada que ver. O sea, eh, en la macrozona sur tenemos un etnoconflicto que data de 1541, weón, no sé exactamente, ahí me podrán corregir ustedes. Digo 1541 porque ahí es cuando se fundó Santiago. Se dan cuenta que mi análisis es santiagocéntrico. Eh, entonces, nada tiene que ver, o algo tiene que ver, no nada, algo tiene que ver, pero el gobierno acepta el reencuadre. Entonces, la pregunta es por qué el gobierno acepta el reencuadre de la derecha y no propone un relato alternativo. Y la respuesta es bien fácil. No tienen credibilidad. ¿Por qué no tienen credibilidad? Porque las tesis que levantaron el Frente Amplio cuando eran oposición y cuando estaban haciendo campaña para este gobierno, para el periodo gubernamental de ahora, resultaron al menos ser incorrectas, ingenuas. La tesis de Carabineros del Frente Amplio era que la centralidad del problema era un problema de derechos humanos, que es un problema que yo considero que es cierto, es efectivo, ¿no? Pero minimizó el problema del orden público, con el discurso, no, tú tranquilo, weón, sí, mira, eh, Chile no es tan inseguro como los 10 países más inseguros del mundo. Ah, así que estamos bien. Minimizó el problema de orden público. Entonces carece de credibilidad. Porque después resultó ser como, oh, concha su madre, está más la caga lo que pensaba. Y también su tesis Gualmapu. No, su tesis Gualmapu que fracasó con escándalo, por partida doble, porque primero estaba la tesis diálogo, entonces ahí fue Iscasiches a dialogar, de una demostración de lo creo que es una de las cosas más patéticas que he visto en autoridad, ahí como flameando la bandera de Gualmapu para que no la agarren a balazo, y después ahí cagada de miedo eh, tomando café en la comisaría, weón. Ya. Y además, después la tesis constitucional fracasa. Aunque, pasamos justo, la tesis constitucional no es solo del Frente Amplio, la tesis común, la tesis constitucional también fue Mario Desbordes, etcétera. Todo el arco político chileno dijo, oye, pongamos escaños reservados. Entonces resulta que démosle 7 escaños reservados. Y bueno, resultó ser que esos escaños reservados no tuvieron comunicación real evidente con sus bases. O sea, porque claro,
los 7 escaños reservados de la causa mapuche, ni siquiera porque una cosa es que te rechacen el proyecto en todo Chile, pero ni siquiera las mismas comunidades mapuche apoyaron el proyecto constitucional. Entonces ahí hay un problema. Pero bueno, resulta que como el gobierno apoyó ese texto, y ese texto también era una supuesta solución al conflicto mapuche y es ampliamente rechazado, el gobierno queda toda su tesis respecto a seguridad, orden público, macro, zona sur, todo eso queda en nada. Todo eso era bullshit. Entonces acá estamos ante una pésima mezcla, porque tenemos gobernantes que cuando eran oposición fueron particularmente arrogantes y soberbios, pues weón. Era como esta weá eh, del meme de Borita, ¿no? Entonces cuando son un gobierno, oh, soy un gobierno indefenso, soy un gobierno indefenso, no, no me rechacen mis proyectos de ley, pero sí, ya mandé 50 proyectos de ley para fortalecer Carabineros y condenar la presión. ¡Aló! Sí, Piñera, eres un fascista que viola derechos humanos. Piñera, estás avisado. Y después cuando fue la oposición, uy, pero si ya mandé 50 proyectos de ley, nunca un gobierno había mandado tantos proyectos de ley. Y cuando era en la oposición, ¡aló, Piñera! Eres un fascista en Gualmapu. ¿Cómo se te ocurre tener militares en Gualmapu? Cuando nosotros seamos gobierno, dialogaremos y solucionaremos el problema que la clase política inútil no ha resuelto los últimos 40 años. Entonces, evidentemente, los hueones tienen cero credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Para salvar los muebles es la tesis de los buenos chicos. La tesis de los buenos chicos, la tesis de los buenos chicos que les gusta todo este progresismo medio neoliberal, tipo Cristóbal Bellolio, Carlos Peña. ¿Cuál es la tesis de los buenos chicos? La tesis de los buenos chicos es que las andanzas del Frente Amplio, es decir, de Boric, de Giorgio Jackson, de Gonzalo Vinte, también incluyamos en esto a Camila Vallejo, son locuras de juventud. ¿Quién no ha sido loco en su juventud? Pero ahora los buenos chicos aprendieron. Y démosle una oportunidad. ¿Cuál es el problema de la tesis de los buenos chicos? Que es un problema que la población no lo ha razonado de forma racional, si simplemente le produce un rechazo emocional, es que el problema de la tesis de buenos chicos es que lo que se está diciendo es que no exista la responsabilidad política en nombre del pragmatismo del corto plazo. Es decir, weón, tenemos la cagada con la delincuencia, tenemos la cagada con carabineros. Ya es verdad que estos weones hicieron weas estúpidas hace 3 años atrás, pero son los que hay en el poder, entonces apoyémoslo por el bien del Estado chileno. ¿Cuál es el problema de esa tesis, estimada audiencia? El problema de la tesis es que a largo plazo las sociedades que no establecen responsabilidades políticas están condenadas a la disfuncionalidad. Les voy a poner un ejemplo, vamos a hacer un paréntesis, y voy a poner un ejemplo de fútbol. A quienes no les gusta el fútbol, voy a explicar el ejemplo de manera tal que lo puedan entender de igual modo. Y voy a hablar de el Liverpool, equipo que me gusta a mí. El año 2016, el Liverpool jugó la final de la Europa League contra el Sevilla, ¿no? Liverpool contra Sevilla y el que ganaba iba a clasificar a la Champions League, la competencia europea más prestigiosa a nivel de clubes. Uno de los jugadores fundamentales del Liverpool, de ese Liverpool, era Mamadou Sakho, no defensa central francés. El tema es que Mamadou Sakho tomó una pastilla para bajar de peso sin consultarle al club. Y producto de eso, su doping dio positivo. Y producto de eso se perdió la final contra el Sevilla, final que el Liverpool perdió 3-1, por lo tanto el Liverpool no clasificó a la Champions League ese año. Después resultó ser que en verdad el Mamadou Sakho había tomado un suplemento de peso, pero entonces fue una irresponsabilidad, pero no fue una responsabilidad tan grave. El próximo año, la próxima temporada, Mamadou Sakho comete una nueva indisciplina. Llega tarde al entrenamiento. Y ahí Klopp toma una decisión drástica y saca a Sakho del equipo. ¿Por qué? Porque él decía no. O sea, ya le dejamos pasar que se haya tomado un suplemento dietético sin nuestra autorización, como para que ahora el weón llegue tarde. No, no, no. Porque si no, buena onda, pero no, no. Esto no lo podemos permitir. Y cortaron a Mamadou Sakho.
El Liverpool entonces enfrentó la temporada entera con un defensa central menos. Y bueno, la temporada empezó a andar bien el Liverpool, pero ya a mediados de temporada el Liverpool empezó a tener malos resultados, malos resultados. Y mucha gente pidió que Mamadou Sakho volviese al equipo. Diciese, weón, o sea, se nos lesionaron los centrales, tiene que volver Sakho, porque tiene que volver, porque si no, simplemente no vamos a clasificar a la Champions del próximo año. Y el club se mantuvo firme. El Liverpool enfrentó la recta final sin Sakho. Y bueno, a duras penas terminó clasificando a la Champions del próximo año. A corto plazo, la lógica de Cristóbal Belloli hubiese sido como, weón, el tipo ya la cagó, ya estuvo, ya recibió su sanción, que vuelva al equipo. Pero entonces ahí está el problema. No, ahí entonces, cuando tú, el simplemente perdonar las indisciplinas anteriores como si nada, genera, claro, te trae efectos a corto plazo. Si Saka hubiese jugado la segunda parte de la temporada, cuando el Liverpool necesitaba su presencia en el campo de juego, el Liverpool hubiese obtenido probablemente mejores resultados de los que obtuvo. Hubiese clasificado con mayor holgura a la Champions. Pero a largo plazo, la autoridad de Klopp en el equipo se hubiese visto minada. Entonces, ¿por qué? Porque Klopp mandó un mensaje. Klopp dijo, weón, yo estoy dispuesto a arriesgar la clasificación a la Champions con tal de mantener el clima en el equipo. Entonces, eso le manda un mensaje a todo el plantel de que este weón no va a ceder si tú te portáis mal. Entonces, ¿por qué cuento esta anécdota futbolística? Porque todo esto es intuido por la población emocionalmente. El ciudadano de pie el ciudadano de pie entiende, o no entiende, porque lo intuye emocionalmente, que no puede ser llegar y aceptar como si nada hubiese ocurrido. Como si estos jugadores no hubiesen sido unos arrogantes de mierda cuando eran peor, como si no hubiesen fracasado de manera patética en su tesis política iniciando el gobierno. Y ahí está el problema, y eso es lo que la derecha aprovecha. Y eso por qué tenemos que darnos esta vuelta como antropológica más larga, porque tenemos que entender las claves emocionales en las cuales por qué el gobierno carece de credibilidad. Porque la gente intuye que no puede ser llegar, ya no importa, bueno, dejaste la cagada, pero ya filo, bueno, ya, ahora no vaya a dejar la cagada, así que sigue gobernando y te apoyamos. Muy bien, presidente Boric, gánale a los delincuentes. Porque acá Boric creo que cometió un error grave. Y esta, yo no es diario del lunes, esto yo lo dije, weón, en reiteradas ocasiones durante el año 2022, antes del plebiscito de septiembre. Boric tempranamente debió haber sacado a Ike Asiches y a Giorgio Jackson el julio del 2022, porque los debió haber sacado en una zona, en una situación de relativa fortaleza. ¿Por qué? Porque sacar a Giorgio Jackson y a Ike Asiches hubiese sido un sacrificio. Y ese sacrificio hubiese sido como una especie de retribución antropológica por haberse hecho el bacán de manera innecesaria y haberse dado cuenta que otra cosa era con guitarra. Pero en cambio, todos los ministros que ha sacrificado Boric han sido en una situación de debilidad extrema. Entonces no parecen sacrificios, parece que tienen que caer por necesidad. Y que Siches cae después de el rechazo, 38%. Cuando sale Ike Siches no parece como que hay un sacrificio, no hay un rito antropológico que nos permita decir como ya, este weón hizo esta weá, así que lo perdonamos. Lo mismo Giorgio Jackson, Giorgio Jackson lo saca después de que weón, le robaron los computadores en su ministerio. Y 3 semanas después. Entonces ahí está el problema es que el gobierno porque el gobierno entró mal, pero el gobierno tuvo una ventana para hacer ritos de sacrificio que nos permitiesen dejar pasar la frivolidad e irresponsabilidad con la cual plantearon muchos temas de seguridad y orden público. Se abrió esa ventana, pero Boric desaprovechó esa ventana, entonces ahora estamos en un problema político de proporciones, porque tenemos un presidente de la República que no tiene credibilidad para enfrentar el tema. A ver, entonces vamos resumiendo mi resumen. Entonces, uno, los hechos ocurridos el sábado a la madrugada tienen su dinámica propia, ¿no?
tienen su propia dinámica y se entienden dentro de un conflicto en la macrozona sur. La derecha reencuadró esos hechos para que tuviesen relación con carabineros y el apoyo a carabineros. El gobierno no tiene autoridad moral para proponer un reencuadre distinto al de la derecha, entonces acepta el reencuadre de la derecha. Ahora quiero aclarar un punto, porque lo cual es una obviedad, pero yo sé cómo se ponen ustedes en los comentarios. Nada de lo que yo he dicho yo significa que las tesis de la derecha respecto a seguridad y orden público sean correctas. Si ustedes me preguntan a mí, la tesis explícita de Chile Vamos en Gualmapo me parece que está, o la Macrozona Sur, está derechamente destinada al fracaso, sin cero posibilidad de funcionar, ya. Y las tesis de seguridad creo que pueden presentar, las leí ayer en el Mercurio, ¿no? Ahí tienen una agenda, creo que algo puede mejorar, pero no resuelve el problema de fondo, que es cultural, etcétera. Ya. Eh, pero yo digo tesis explícita de Chile Vamos porque yo creo que igual hay cierto sector de la derecha que tiene una tesis implícita en la macrozona sur. Y la tesis implícita en la macrozona sur es que se continúe la explotación económica a las forestales y en verdad no hay voluntad real política para resolver el problema. Entonces hacen como que quieren resolver el problema, pero en verdad no lo quieren resolver. ¿Por qué? Porque para resolver el problema, pues estos problemas muchas veces se resuelven con garrotes y con zanahoria, y hay muchos garrotes y hay mucha zanahoria que son políticamente inviables. Entonces mejor no resolver el problema, hacer como que lo queremos resolver, ya hagamos una comisión por aquí, comisión por allá, mientras la zona económicamente funcione y alimenta al resto del país, estamos bien, ok, listo. Eso es básicamente. Entonces no malinterpreten. Sí que eso es a grandes rasgos más o menos cómo debemos entender el conflicto que está ahora ocurriendo, ¿no? Sí que eso, po. Los invito a suscribirse, a dejar like y a dejar comentarios. Yo creo que esta semana definitivamente va a dar para un segundo video, ¿no? Porque está todo muy caliente. De hecho, no, fíjese que no me metí en ninguna de las polémicas más micro, porque yo creo que lo que había que hacer era primero entender el mapa general en la cual todo se mueve esta discusión, ¿no? Entonces, toda la discusión del matapacos da lo mismo. Lo que importa es cuál es el marco teórico general en la que se mueve esta discusión. Ya eso, que estén bien. Adiós.